Espíritu Santo, alaba. Lo que se necesita en este tiempo, amado, es gente lleno del Espíritu Santo. Lo que no se ve en este tiempo, amado, sabe algo. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, es alguien prudente, amado. Hay gente que dice que son prudentes, pero no están llenos del Espíritu Santo. Para alguien ser prudente, primeramente tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Hay algo, amado, en esta historia muy importante. Escucha bien. Usted se va a dar cuenta, amado. Escucha esto, pastor. Mientras a Esteban no le dieron como diácono, Esteban no tenía batalla, Esteban no tenía guerra, Esteban estaba muy tranquilo, amado. Esteban estaba muy normal. Pero dice la Biblia, cuando Esteban lo eligieron como diácono, dice la Biblia, comenzaron a levantarle calumnia, comenzaron a perseguirlo, amado, comenzaron a probarle, amado, porque la gente no creía en el llamado de Esteban. Aquí hay gente, amado, en este tiempo, que la gente no cree en su llamado. La gente no cree cuando ellos profetizan. Están tan amados. Hay gente que su congregación va a subir para arriba. Ellos no quieren profetizar cuando Dios le habla, porque la gente de su congregación no cree en su llamado, amado. Pero yo entendí algo, amado. Tu compromiso es con los hombres. Si Dios te habló, suelta la palabra y cumple con el hombre. Y dice la Biblia, dice la Escritura, que le dieron seguimiento a Esteban, le levantaron falso testimonio, dijeron que blasfemaron. Sí, contra Dios. Contra el Espíritu Santo de Dios. Contra Jehová para poder mandarlo, amado. Porque Esteban tenía un principio, amado. Esteban tenía algo que se necesita en este tiempo. Dice la Escritura que Esteban estudiaba la ley. Esteban no era cualquier creyente. Esteban era algo, amado, que escudriñaba la Escritura. En este tiempo hay algo, amado. Los creyentes no quieren estudiar la Biblia. Los creyentes no quieren estudiar. Los creyentes no quieren ir para los estudios bíblicos, amado. Que quieren unción, pero no quieren Biblia. Eso hay mucha gente, amado. Llena la unción, pero con poco conocimiento, alaba. Bajo candela, pero no tienen conocimiento, no tienen sabiduría, porque ellos nada más se enfocaron en monte y en ayuno, y la Biblia la soltaron, alaba. Escucha esto, me llama la atención algo que Jesús hizo. Lo primero que Jesús hizo, amado, en su ministerio, en su juventud, comenzó a estudiar la Biblia, aún siendo Dios, aún teniendo la Biblia por dentro. Y me da pena en este tiempo, amado, lo que dicen muchos creyentes, que Dios le va a meter la Biblia por dentro, alaba, para estudiarla, porque son haraganes. Porque hay un espíritu, amado, que mete en sueños cuando van a estudiar la Biblia, y no todo es normal. Ay, Dios. Sí, El principio del diácono, porque ese fue el personaje que me pusieron a predicar. Primer principio del diácono. Si tú investigas cuál es la función del diácono en la iglesia, mucha gente se ha preguntado esto. La función del diácono en la iglesia, amado, es servir, alaba. Alguien puede bendecir a Dios. Y mientras yo meditaba en la función del diácono, que es servir y ayudar a los pastores, alaba. Y mientras yo meditaba en esto, amado, yo me daba de cuenta que servir no simplemente para el diácono, sino para el pueblo completo. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Por eso dice la Biblia que Jesús no vino a ser servido, sino a servir, alaba. Porque hay gente en el programa que no le gusta servir. Hay gente que le gusta que le sirva, pero que no le gustan a servir. Por eso Jesús, amado, le quitó la sandalias a su discípulo y le lavó su piel, porque lo que vino a servir, amado. Hay gente que no sabe cuáles son sus funciones en las congregaciones, alaba. Sí, ay, Dios mío. Explica eso. El tema, ¿cuál es tu función en las congregaciones? Hay gente, amado, que desconoce cuáles son su asignación. Por eso hay gente, amado, que no pueden fluir. Por eso hay gente, amado, que no puede predicar bien, porque están fluyendo en otro que no está fluyendo en otra área, la cual Dios no le asignó, amado. Por eso hay gente que Dios no está usando ya, porque hay gente que son predicadores y están adorando, aunque todos somos adoradores. Pero hay gente que Dios nos llamó como asignación a predicar la palabra. Hay otro que Dios nos llamó como adorador. Usted se imagina la gente como yo adorando, yo soy adorador, pero mi asignación es predicar al pueblo, alaba. Hay asignaciones de otros que son profetas y no están cumpliendo con su asignación. Sí.
Debe corregir al pueblo, porque la gente cree que la asignación del profeta es simplemente una profecía. La asignación del profeta, amados hermanos, es corregir al pueblo. Por eso los profetas de ahora son amados. Los profetas de ahora ya no son aborrecidos, porque ellos hablan al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Por eso dice la Biblia, amado, que los profetas en el tiempo de Jeremías profetizaron de donde, desde su corazón. Ellos no quisieron hablar palabra de Dios, y esto por eso Jeremías se entristeció, amado, porque los profetas estaban vendidos. Ya los profetas no querían hablar de parte de Dios. Ya los profetas lo que estaban buscando su cuarto. Ya los profetas no andaban atrás del pueblo para que el pueblo se volviera a Dios. Los profetas de ahora, pastor, lo que andan buscando es del sobre. No andan buscando decirle al pueblo que Cristo viene, ni que se arrepiente, ni que se vuelva a Dios. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que está pasando en el pueblo? ¿Qué está pasando? Hace falta un profeta, lo que yo prediqué ayer. Primer función del diácono, lleno del Espíritu Santo, prudente, esposo de una sola mujer. Escucha esto, no simplemente eso, sino que no se puede ver en la cosa de la carne, en la cosa del mundo, amado. El diácono no puede ser pretamita, amado. El diácono no puede ser jactancioso. Dice la Biblia que la diácona, amado, no puede ser mentirosa, en otras palabras. Y hay muchas diáconas, amados, que hablan demasiado, amado. Eso lo dice la Escritura, porque hay diáconos, también hay diáconas. Según lo que dice el libro de Timoteo, amado, 8, versículo 3. La diácona no puede hablar mucho. Se necesita un diácono de verdad en este tiempo. Así es. Joven indetenible. En este tiempo se necesita gente indetenible. Hay gente, Pablo, que dice que son indetenibles, pero si llueve no van a la iglesia. Yo me pregunto qué indetenible tú eres. Si tú eres alguien indetenible, una agüita no te puede detener. Alaba. Si tú eres indetenible, como una crítica te va a descarriar. Si tú eres indetenible, como una corrección te va a descarriar. Una gente indetenible, nada lo puede detener. Dios mío. Joven indetenible en tiempo de guerra. Joven indetenible en tiempo de guerra. Porque hay gente, amado, que dice que son indetenibles, pastor, hasta que la guerra aparezca. Alaba. Ellos son indetenibles, pero cuando hay guerra, cuando hay dificultad, ellos están corriendo. Alaba. Hay jóvenes que dicen que son indetenibles, y cuando la carne lo azota, ellos caen. Alaba. Si tú eres indetenible, amado, tiene que ser como Elías, sujeto a pasión. Alaba. El que es sujeto a pasión también es sujeto a su emoción. Ahí, en ese tiempo, amado, hay mucho emocionado. Gloria. Decía papá, mucho emocionado en este tiempo. Si tú eres sujeto a pasión, es porque tú eres alguien que sujeta tu carne, es porque tú eres alguien que sujeta tu pasión. Alaba. Alguien puede decir papá. El diácono no puede ser jactancioso. El diácono, escucha esto, porque la función del diácono, amado, es dar consejo. La función del diácono, amado, es ayudar al pastor. La función del diácono es ser como único varón. Cuando el pastor se está cayendo, que le den la mano y lo levante. Amado, cuando ven el pastor está triste, lo que le entra, pata, y le entra, ya tú sabes, amado. Estoy predicando a la iglesia en general. No estoy hablando simplemente de pueblo. Le estoy diciendo lo que está pasando en la iglesia en este tiempo, amado. Se necesita un diácono de verdad que ayude, que edifique. Un diácono, amado, que cuando tú tienes depresión, que te da una palabra. Un diácono, amado, que pueda trabajar con la juventud. Hay muchos diáconos, amado, que están cayendo con los jóvenes. Yo he visto diáconos, amado, en la iglesia que han terminado callando con jovencito, amado. Porque la función del diácono tiene que ser alguien muerto, amado. ¿Cómo así? Muerto a su deseo. Porque la función del diácono no simplemente trabaja con los adultos, sino también trabaja con los jóvenes. Esos jóvenes, amado, que se lo están dando. Esos jóvenes, amado, que necesitan un consejo. Esos jóvenes, amado, que están ahogando un vaso de agua. Sí, porque el joven, amado, está ahogando con vasito de agua y necesitan de un diácono que le dé una palabra, de un diácono que lo corrija, de un diácono que dice: vamos para adelante, levántate, guerrero, vamos a seguir para adelante. Amén. Aleluya. Santo. Gracias. Primer principio, el diácono tiene que ser lleno, pastor, del Espíritu Santo. Amén. Usted está viendo que no es cualquier cosa.
Sí. El lleno del Espíritu Santo de Dios. El que lleno del Espíritu Santo de Dios no es cualquier cosa. El que lleno del Espíritu Santo de Dios es alguien que tiene visión, amado. El que lleno del Espíritu Santo de Dios es alguien prudente. Es alguien dirigido por Dios. Es tan amado que el diácono viene siendo como un anciano en la iglesia. Viene siendo al nivel de un anciano, al nivel de un obispo, amado. Porque también si tú investigas que es un obispo, el obispo viene siendo casi lo mismo del diácono. Sí, sí. Alaba. Igualmente que el ministerio del consejero en la iglesia, que es un ministerio que hace falta hoy en día, porque el consejero, hay un ministerio de consejería según la Biblia, y también hace falta. Si tú investigas cuáles son los requisitos que se necesitan para esto, te vas a dar de cuenta, amado, que son lo mismo, exigen casi la misma cosa, lo mismo que se necesita en este tiempo, amado, porque están tan amados, ¿sabe algo? Porque ellos pusieron esto, porque ellos estaban atendiendo el ministerio, los 12 discípulos, y la gente se estaban quejando porque la vida se estaba muriendo de hambre. Y los diáconos son esas personas, amado, que ayudan a las personas que están solteros. ¿Usted sabía eso? A esas mujeres que no tienen con qué pagar alquiler, a esas mujeres que son viudas, esas mujeres que son esposas con 5 muchachos. Alaba. Usted puede obedecer a Dios. Esa es la función del diácono. Cuando te ve con una falda rota, que te compra, no vino que te critique. Alaba. Dios mío. Aquí todavía. Esa es la función del diácono. El diácono no es criticar, el diácono es restaurar, amado. Un diácono en este tiempo, mi hermano, en todas las iglesias tiene que haber un diácono, tiene que haber unos cuantos diáconos que ayuden a los líderes, amados. Porque los líderes necesitan a alguien que los ayude.